Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. En los últimos días hubo una nueva ley que va a cambiar un poco las licencias y los permisos para discapacitados en el estado. Vamos a discutir hoy con Margarita Fernández, jefe de Relaciones Públicas de la Auditora General aquí en California. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Esta nueva ley y proceso que está surgiendo salió gracias a un proyecto y un informe que ustedes hicieron hace poco. Entonces discutamos un poco para que la audiencia sepa en el estado de California qué permisos de estacionamiento existen especialmente para los discapacitados, cuáles están disponibles y cuántos son emitidos por el DMV, que es el Departamento de Vehículos Motorizados, aquí DMV en inglés. Bueno, hay diferentes tipos, pero los más comunes son la gente que está discapacitada puede tener una placa, someter una solicitud para tener una placa que está permanentemente en su coche, en el automóvil que va a usar. Y además hay otros como carteles o letreros que puedes poner en un coche. Yo creo que los has visto, que alguien que está... Los cuelgan del espejo. Del espejo, exactamente. Y esos son más para que lo puedas mover de un coche a otro coche y sea más fácil. Entonces, y te los pueden dar en un modo que es para cada 2 años, o también pueden hacer unos que son como para 6 meses, y también para los veteranos también hay otro cartel que pueden usar ellos. Y una persona discapacitada que necesite un cartel o una matrícula, como le estamos diciendo, de estacionamiento especial, ¿cómo se obtienen? Ellos someten unas solicitudes como de 2 páginas y tienen que tener ciertas, bueno, un médico tiene que certificar que tienen que están discapacitados por alguna razón, y la ley es muy clara en cuáles discapacidad, bueno, cuáles enfermedades o cuáles condiciones tienen que existir. Califican para eso. Ajá. Eso es en cuanto a los carteles que hablamos, que son los que se ponen en el espejo, pero específicamente, ¿qué discapacidades califican para una placa o la placa con discapacidad? ¿Y quién está calificado para dar esos permisos o los requisitos que se necesitan? Sí, hay unas condiciones. Por ejemplo, una persona puede tener una enfermedad muy seria de los pulmones, y un cirujano o un doctor tiene que certificar que tiene que tiene que describir lo que tienen mal, y tiene que también certificar que esta persona está discapacitada. También hay si tienen problemas del corazón y también son graves o severos, también es una cosa que puede calificar. O si están, pues obvio, si están ciegos, necesitan algo, si están ciegos legalmente, también un optómetrista puede certificar que esta persona está discapacitada. Así que puede ser un cirujano, puede ser un médico, un doctor, una enfermera, o también, así como dije, que si están ciegos, y pues así identifican, hay como 5 personas que pueden certificar que califican para este programa. Bueno, y esas son como personas de la salud. ¿Hay otras personas que puedan calificar y aprobar esta discapacidad para poder emitir estos permisos, o simplemente personas de la salud? Bueno, también un personal del DMV también puede certificar. Si es obvio, nomás ver la persona que están discapacitados, entonces esa persona puede poner en la solicitud DOV, y puede ser una persona que usa una silla de ruedas, que no tiene, que está limitado tal vez no tiene piernas o algo así, pero entonces esa persona del DMV puede certificar. Tiene algo que no necesite en serio, porque ciegos no queremos que vayan a estar pretendiendo algo, tiene que ser algo obvio, que se vea. ¿Qué permiten estas placas de estacionamiento y permisos para las personas que las tienen en sus autos? Bueno, hay estacionamientos que hay unos espacios cerca como de una oficina del médico o de las tiendas o de algún lugar donde esas personas pueden estacionarse allí, porque si tienen la placa o tienen el cartel. También pueden estacionarse en muchos lugares y gratis. Y esa es la cosa que más bien es como un incentivo para la gente, querer tener uno de esos, y tal vez el abuso de usar los carteles. Entonces, hablemos un poco más de eso. Ya sabemos cómo se obtienen, qué cosas pasan, y ya estás refiriéndote un poco al abuso.
¿Qué problemas fueron los que la auditora notó con el mal uso de esos permisos que se emiten? Bueno, así como hablamos que es un incentivo, mira, especialmente si vives como en San Francisco, por ejemplo, que cuesta que $50 al día. Y es imposible si lo encuentras. Exactamente. Entonces hay un incentivo pues tal vez vender tu cartel o tal vez otra persona que lo obtiene ilegalmente, usarlos o vendérselos a otras personas para que lo usen. Y si así encontramos problemas con el modo de que el departamento acepta las solicitudes y también el modo de que renueva o también cancela o revoca los carteles cuando la gente ya no los necesita o cuando hayan fallecido. Simplemente no hay un registro de qué pasó con ese permiso. Exactamente. Entonces la gente puede hacer algo. Sí. No, eso no se podría hacer. ¿Y qué tipo de sanciones puede enfrentar una persona cuando el cartel que no lo tiene o no se los envió? Bueno, hay diferentes. Mira, si yo soy una persona que yo tenía un cartel y yo se lo vendo a otra persona o yo dejo que otra persona lo use, como a mi hermana, tú úsalo, tú vas a ir a tal lugar. Entonces, si te descubren. Me descubren, sí. Entonces a mí me pueden multar $1,000 y también me pueden poner en la cárcel por unos meses. Y también a la persona que lo está usando indebidamente, a otros $1,000 y también encarcelarlos por unos meses. También la ciudad puede poner otra infracción, tal vez de $100, y también una corte también te puede multar otros 1,500. Así que las multas, las sanciones son severas. Son bastante. Sí, no deben hacerlo en primer Sí. instancia, deberían evitar eso. Al regresar, continuaremos discutiendo con Margarita Fernández los resultados de una última investigación de la Auditoría de California y qué implicaciones hizo para que se creara una nueva ley en todo lo que tiene que ver con los permisos para parqueo de los discapacitados. Este es el Informe Mari. Ya regresamos. Continuamos discutiendo con Margarita Fernández, jefe de Relaciones Públicas de la Auditora de California. Este nuevo proyecto de ley que sucedió gracias a este reporte de la auditora encontró bastantes fallas en cómo se realizan y se emiten los permisos para los discapacitados. ¿Qué tipo de sanciones se imponen a las personas que falsifican los documentos al presentar para el DMV, que es el Departamento de Vehículos Motorizados, DMV por sus siglas en inglés? Sí, si falsifican documentos para muchos lugares, pero para el DMV pueden tener hasta 3 años en prisión, los pueden encarcelar, así que es un delito grave. Es algo bastante serio. El abuso es bastante, y si empieza con la falsificación de documentos, tiene que tener una repercusión grande. Exactamente. ¿De dónde proviene el dinero de las multas que suceden a partir de los errores cuando se emiten los carteles? Estamos diciendo los carteles son los que ponemos en el espejo. Sí, el dinero que viene de las multas es más bien para las ciudades o las regiones locales donde están pues estacionando en un lugar que no deben. Porque cuando se estaciona, la gente se estaciona indebidamente en esos lugares y tienen estacionamiento gratis. Entonces, ese dinero que la ciudad hubiera tenido, si estaba pagando, la persona estaba pagando, entonces es de algún modo en regresarles el dinero a la ciudad o la región local. Así que ese dinero va para esa ciudad o región. Bueno, y tenemos esos problemas de que se emiten indebidamente o las personas falsifican, pero en realidad, ¿quién es el responsable para investigar el mal uso del permiso? ¿Es específicamente el Departamento de Vehículos Motorizados o cómo sucede eso para que vean? Sí, así es el DMV, está responsable en investigar, hacer estas investigaciones. Ellos tienen 25 oficinas, bueno, tienen como 3 regiones del DMV por todo el estado de California, y en esas regiones tienen 25 distritos, y cada oficina tiene que tener algún unidad o algo que hacen unas investigaciones para asegurarse de muchas cosas, no nomás esto de las carteles, pero son de más cosas, pero esa es una parte de su trabajo también. ¿Y cómo combaten estos investigadores y el DMV en sí estos permisos malversados, que son permisos que no son obtenidos de una forma legal? Lo que casi siempre hacen es, bueno, y no lo hacen muy seguido, es una de las cosas que encontramos, pero ellos tienen unas operaciones, los investigadores tienen operaciones que, bueno, dicen sting operations aquí, son operaciones secretas en que ellos van a ir a algún lugar y tal vez
bueno, recientemente fueron a Contra Costa County. Allí escogen un lugar, van a varios locales en ese lugar, en esa ciudad o esa región, y ellos ven a la gente llegar, que tienen sus carteles, y tienen que acercarse, les piden su identificación, ven el número del cartel y que no va a corresponder. Si no corresponde, entonces ellos les quitan y si no tienen la persona que tiene ese cartel, entonces les pueden quitar el cartel, además les pueden multar igualmente. ¿Y eso es en realidad los investigadores del DMV o en general qué papel cumple la aplicación de la ley local contra los manejos indebidos? Bueno, ese es el DMV. El lugar local, ellos casi siempre tienen como, bueno, hay unos lugares en que trabajan con el DMV y también hacen unas operaciones así, pero casi todos los lugares locales, en muchos lugares, es como lo que dicen el parking enforcement, y son como las personas que están dedicadas a asegurarse que la gente está pagando para estacionarse en algún lugar. Entonces, ellos también tienen ellos también tienen como una responsabilidad también en ver eso, pero lo que pasa es que estas personas no son oficiales y a veces no tienen información cuando están revisando quién está estacionando dónde. Entonces ellos tienen que llamar a una persona, que esta persona llama a otra para tener información sobre el cartel y quién tiene que tener el cartel. Así que no lo hacen frecuentemente porque bastante tiempo es difícil y tardan mucho en hacer eso. Entonces, digamos, los oficiales, los policías, no pueden intervenir en cierto punto, es simplemente interno. Sí, no, y es lo que tienen que hacer. Los oficiales que están vigilando el estacionamiento tienen que llamarle a la policía. La policía es la que tiene que buscar a ver quién tiene ese cartel y quién tiene esas placas, y así es como ellos pueden comprobar que esta persona no debe tener ese cartel o sí. Entonces tarda bastante tiempo hacer eso, entonces por eso muchos locales no lo hacen. A nivel, eso es en los estacionamientos. ¿Y qué encontró el reporte en cuanto a problemas que existen en el proceso de revisar antes, que es las aplicaciones y revocar los permisos cuando finalmente esos procesos se llevan a cabo? Sí, encontramos muchos problemas con el proceso que el departamento usa en revisar las solicitudes y también revocar cuando la gente ya no los necesita o si ya falleció. En cuanto a las solicitudes, nosotros revisamos como 96 solicitudes y entre todas esas solicitudes encontramos que 73% de esas solicitudes no tenían bastante información de la enfermedad o la discapacidad de la persona. Así que, ¿Y con todo y eso se les dieron sus permisos? Sí, exactamente. Y también es un porcentaje supremamente alto, 73%. Sí, es muy alto. Además, hay como casi 3 millones de personas en California que tienen, o las placas o los carteles. Así que si estás pensando 73% nomás de las que revisamos, imagínate cuántas personas serían si estuviéramos viendo todos los datos. ¿Dijiste que revisaron 100? Revisamos 96, pero era una muestra como, dicen, statistical sample, así que podemos pensar, Se puede aplicar a la mayoría en general. Exactamente. Así para el televidente diga, solamente fueron 96. En realidad es un número estadístico que se puede aplicar al público en general cuando se hacen esas educaciones. Bueno, muchas gracias. Al regresar continuaremos discutiendo con Margarita Fernández de la Oficina de la Auditora de California este reporte específico en todos los permisos para discapacitados y el estacionamiento y qué se está haciendo para mejorar todo este proceso. Este es el Informe Mari. Ya regresamos. Continuamos discutiendo con Margarita Fernández, jefe de Relaciones Públicas de la Oficina de la Auditora de California, este reporte último que hicieron sobre el manejo de las placas y los carteles de estacionamiento para discapacitados y los problemas que hay. Continuamos discutiendo un poco los problemas que el reporte encontró sobre el proceso de revisar las aplicaciones y también revocar los permisos por parte del DMV, que es el Departamento de Vehículos Motorizados en California. ¿Qué más se encontró? También encontramos, tuvimos problemas en que la información que describía las discapacidades
no incluía toda la información, así que faltaba mucho en esa parte. También habían unas solicitudes que ni siquiera se podían leer, así que la persona que lo estaba revisando, ¿cómo puede decir, ok, sí, califica para que le den esto? También estábamos viendo unas de las firmas de los que estaban certificando, y antes platicábamos que hay doctores, enfermeras, cirujanos, ciertas personas que pueden certificar de la discapacidad. Y habían otras solicitudes que estaban firmados por podólogos o por gente que la ley no los permite certificar que esta persona está discapacitada. Así que había bastantes problemas en las aplicaciones y la revisión que hace el DMV. Entonces, mi siguiente pregunta es esta. ¿El DMV sí está revisando adecuadamente estas aplicaciones o no, las aplicaciones que reciben? Porque ustedes lo vieron y estos son permisos que ya se habían dado. Sí, exactamente. Y nosotros pensamos que no. Una de las cosas que hubiéramos pensado, bueno, el DMV decía como que ellos no pueden ver la solicitud y como cuestionar lo que está diciendo el doctor o el médico, el cirujano. Pero lo que puede ser el DMV, lo que pensamos que tal vez hubieran hecho esto, es que, que colaborara con unos juntas de salud. Y estos se llaman licensing boards, y son los que siempre están como vigilando lo que hacen los médicos, y son también los que aprueban si pueden practicar en California. Sí, tan sencillo como que si un pediatra no está calificado para eso, tienen que revisar sus credenciales médicas. Exactamente. Y lo que dijimos es que hubiéramos esperado que DMV estaba colaborando con estas juntas, y aunque la ley lo permite, no lo estaban haciendo. Y también estas juntas tienen como información sobre la licencia de los médicos y todo. Y también ellos tienen firmas en sus archivos de cada médico. También es otra cosa que podían haber hecho cuando están viendo las solicitudes. Entonces, nosotros pensamos que el proceso que estaba usando el DMV no está bien. Encontramos muchos errores. Y además encontramos más errores cuando empezamos a ver si estaban revocando las licencias, los carteles o no. Así que no está haciendo el trabajo bien. Y me contabas que algunas formas de revisión que ustedes pensaban que estaban haciendo era chequear y mirar con la Junta de Salud. Pero ¿qué otras formas de revisión sugiere el reporte al final? Porque yo siempre rectifico y le digo a los televidentes, la auditora va y está mirando y controlando, pero no solamente dice las cosas malas, hace propuestas. ¿Qué tipo de propuestas para mejorar las revisiones es que este reporte dijo? Bueno, como en ese caso, por ejemplo, de las solicitudes, sí recomendamos a la legislatura y también a la legislatura que requiera que el DMV trabaje con estas juntas, que como cada 4 meses que colabore con ellos para que ellos puedan revisar unas de las solicitudes para ver si tenía toda la información ahí o no. Y si no tenía la información, entonces revocar los carteles o pedirle al doctor o el médico, el quien certificó, más información antes de aprobarlos. Así que esa fue una de las recomendaciones que hicimos. Pero también encontramos errores una de las cosas que pasa también es que la gente que tiene carteles puede pedir o reemplazar una si alguien se lo robó o si alguien lo perdió, y lo pueden hacer sin someter una solicitud otra vez. O si digamos, si alguien se las roba, tal vez podrían hacer un anuncio de delito o algo a la policía para que haya un registro. Sí, exactamente, pero todo lo que simplemente lo hacer, reemplazaban y ya. Sí, lo reemplazaban. Y el DMV tiene muchos datos, tiene un sistema electrónico que tiene muchos datos de información. Y nosotros usamos los datos que tenía el DMV para ver como cuántas personas están diciendo que necesitan otro. Y vimos como sobre 3 años, de 2013 a 2016. Y en esos 3 años, lo que encontramos es que había mucha gente que estaba pidiendo
más de 4, más de 5. Y habían encontramos como 8 que habían pedido más de 16, reemplazarlos 16 veces. Y otros 2 que habían pedido 20. Entonces, esas son cosas que el DMV puede hacer puede revisar su información, hacer análisis de su información para ver, mira, tal vez sí lo perdieron, alguien se lo robó, tal vez sí pasó, sí, pero cuando algo lo reemplaza 7 veces, hay otras dudas que pueden sugerir, ¿no? Y por lo menos pueden investigar, ¿verdad? Exactamente. Y se sabe si todas las solicitudes enviadas del DMV, por lo menos de las que ustedes evaluaron, contienen detalles que son requeridos por los proveedores médicos. Bueno, de lo que podemos ver, no, digo, como las solicitudes llegaron que estaban insuficientes, entonces no podían asegurar que esas personas realmente estaban discapacitados. Pero no estamos diciendo que no estaban discapacitados, estamos diciendo que aprobaron la aplicación sin tener esa certeza. Y pueden estar colaborando con estos expertos médicos de estas juntas y así poder hacer una decisión más como informativa, que tengan toda la más información. datos. Sí. Y específicamente en esto, este es un tema un poco sensible. Es posible que algunos proveedores médicos estén certificando una discapacidad que no esté dentro de su propia rama, que tengan a un pediatra diciendo que esta persona es legally blind o que no es que está legalmente ciego o situaciones así. Puede que está pasando eso. ¿Qué vio? Sí, también puede estar pasando eso. En el caso que nosotros vimos, había como 5% de las aplicaciones que vimos, estos estaban certificados por como un podólogo. Y como dijimos antes, esa persona no puede hacerlo. Y de los otros, no se podía leer la firma. Entonces, ¿quién era? No se sabe si era la persona adecuada en certificar si esta persona realmente calificaba para un cartel. ¿O no? Es definitivamente muy interesante, que siempre como que te tenemos aquí. Al regresar continuaremos discutiendo con Margarita Fernández de la Oficina de la Auditora de California todo este proceso que está sugiriendo con los permisos de estacionamiento para los discapacitados en California. Este es el Informe Mari. Continuamos discutiendo con Margarita Fernández en este tema muy inclusivo en estas noticias en los últimos momentos por las licencias y los permisos para los discapacitados que está otorgando el DMV, que salió a raíz de esta legislación por el informe de la auditora que hace últimamente. Este informe que hicieron y esta investigación, se pudo comprobar si todas las firmas de proveedores médicos que están firmando estas discapacidades están verificadas por el DMV, que es el Departamento de Vehículos Motorizados. Bueno, ahorita no se pueden... el DMV no hace mucho, no trabaja con otras juntas para ver si las firmas son de las personas adecuadas para hacer esto. Y unas firmas ni siquiera se podían leer, tampoco se podía leer de la información que estaba en la solicitud. Así que existen problemas allí. Otro problema que identificamos es que el departamento tiene que trabajar con otro departamento de salud pública y cada mes ese departamento le da información electrónica al DMV para que ellos puedan ver si alguna de la gente que está activa en su sistema, que tienen carteles, ya falleció. Entonces sí descubren que hay varios allí y esas personas sí cancelan el cartel, pero no pueden decir con certeza que lo tienen. Así que por 2 años tal vez alguien está usando ese cartel. Y además, otra cosa que hicimos nosotros es que trabajamos con el Seguro Social, el sistema federal, para ver el registro que tenían allí, porque alguna gente puede haberse movido a otro estado. Entonces, cuando hicimos eso, que vimos los datos que tenía el DMV de la gente activa que tenía cartel, con el registro que tenía el Seguro Social, identificamos como a 35,000 personas que estaban activos en el sistema del DMV, pero habían fallecido en el Seguro Social, en el sistema del Seguro Social. Tal vez no todos son exactamente la misma persona, pero existen miles, tal vez, probablemente son miles que ya fallecieron. ¿Cuántos homónimos en realidad puede haber? Es lo que no se sabe. Exactamente. Y además otra cosa que hicimos es con los datos que tenía el DMV,
hicimos un análisis de esos datos y quisimos ver cuántas personas tienen más de 100 años en el sistema del DMV. Y lo que descubrimos es que había como 26,000 personas que tenían más de 100 años en el sistema, que tenían un cartel. Y lo que nos cayó, muy raro, que pensamos que era muy extraño, es que en 2014 solamente había 8,000 personas en todo el estado de California que tenían más de 100 años. Entonces hay otros análisis que el DMV puede estar haciendo. En 3 años se triplicó la cantidad. Supuestamente. Supuestamente. Y todos necesitan cartel. Exacto, sí, son datos contradictorios de los problemas que hemos discutido antes. Información entre las agencias que podría solucionar muchos de esos problemas y ustedes están haciendo una labor para tratar de que todo se organice. Sí. Y mirando por el bienestar de los televidentes. Otras cosas que queríamos saber es qué procesos tomaba el DMV para revocar, cuando se daban cuenta y se enteran, para revocar ese carteles por mal uso, por lo menos antes de la legislación. ¿Qué era lo que hacían? Sí, lo que hacían, sí tenían estas operativas que eran como secreto, y es lo que iban a algún lugar y llegaba la gente, les pedían la información para ver si ellos tenían permiso para usar un cartel, y si no, se las quitaban. Y esos operativos eran, efectivos. Pero lo que pasa es que las oficinas por todo el estado de California, unas hacían operativos cada 4 meses y otras cada 4 años. Así que era muy diferente lo que estaban haciendo. Y además, cuando hacían un operativo, no lo anunciaban al público, y eso fue una de las recomendaciones que nosotros hicimos. Primera parte es que tienen que tener metas para todas las oficinas del distrito, que hagan estos operativos que hagan 3 cada año o algo, lo que sean las metas. Y además que cuando hagan un operativo, que lo anuncien para que el público sepa que están haciendo estos operativos. Y esto sirve como de un modo de impedir que pasen más. Que pasen más, exactamente. ¿Y qué limitaciones impedían que el DMV eliminara estos? Porque la situación es que cambia ahora después de la legislación que se hizo gracias a su proyecto. ¿Qué limitaciones eliminaban los permisos para cuando las personas fallecían? Bueno, una de las cosas es que ellos sí tenían, tenían información del Departamento de Salud Público, pero no pedían más información o no revisaban sus análisis o sus datos para asegurarse que estos eran las únicas personas que habían fallecido, así como nosotros fuimos al Seguro Social. Pero también lo que ellos decían es que no eran expertos, que no eran médicos, y además que tal vez la gente sí lo necesitaba, pero lo que pasaba es que aunque cancelaban el cartel, no iban a recoger el cartel. Y cada 2 años, automáticamente, ellos renuevan ese cartel. Así que tal vez yo tenía uno, me moví a otro lugar, pero el cartel seguía llegando a ese domicilio. Ajá. Bueno, y para terminar en este último minuto que tenemos, ¿qué nos puedes decir de qué recomendaciones, una recomendación que adoptó el DMV y una recomendación que adoptó en este momento la legislatura después de que salió este informe? Sí, una de las recomendaciones que le hicimos al DMV fue eso de publicar la información de los operativos secretos. Y recientemente acabo de leer uno de que hicieron un operativo en Contra Costa y multaron a más de 500 personas que no estaban... Y lo anunciaron en el periódico. Y así que nomás en un día descubrieron a 500 personas que estaban usando los carteles indebidamente. Y lo que pasa es, eso es un problema porque sí hay gente que sí necesita esos carteles y que sí están discapacitados. Y lo que pasa es cuando están haciendo eso, esa persona que sí lo necesita no puede tener un lugar donde estacionar. Y también ¿la legislatura qué hizo? La legislatura acaba de aprobar una legislación que va a ayudar también que va a requerir que el DMV haga más trabajos así, con tener información con el Seguro Social y también para tener que revocar uno de los carteles que tienen. Perfecto, muchísimas gracias Margarita por darnos esta actualización de Margarita Fernández con la Oficina de Relaciones Públicas del Auditorio de California. Para saber todo lo que sucede en políticas públicas, solo síganos en el mariinstitute.com. Yo soy María Jens y este es el Informe Mari.